Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación para estar nuevamente en esta jornada de ciencia en la Universidad de Tarapacá. El próximo mes, se realizan los alegatos entre los diplomáticos chilenos y bolivianos respecto de la demanda de Bolivia por la demanda marítima boliviana. No voy a referirme a la demanda boliviana, simplemente lo que voy a hacer es entregar algunas claves, más bien dicho, una clave, para poder comprender por qué Chile está enfrentando esta situación hoy. Tuvimos una demanda peruana que se resolvió, ¿cierto?, el año pasado, bien o mal, pero según nuestros colegas peruanos, era el último residual que quedaba del Tratado de 1929. En el caso boliviano, este tema tiene también una larga historia. Ahora, no es primera vez que Chile enfrenta dos demandas, peruana y boliviana, frente a un tribunal internacional. En 1919, también cuando se crea la Liga de las Naciones, ambos países demandan a Chile por los mismos motivos. Ahora, no me voy a referir al caso peruano, por razones de tiempo, pero Chile en ese entonces enfrentaba una situación incluso aún peor que la que enfrentó el año antepasado. Y es que Chile venía saliendo de en realidad no venía saliendo, venía entrando a una tremenda crisis económica, porque en 1918 se termina la Primera Guerra Mundial. Chile pierde el mercado internacional el mercado internacional de salitre refinado para fines bélicos y pierde definitivamente el mercado alemán para el salitre natural chileno. Además que surge una competencia con el salitre sintético alemán en el mercado internacional de los fertilizantes. Y sumado a eso, el año 18 había un clima muy favorable a países como Perú y Chile, a propósito de la guerra, de que países que habían perdido territorio, ¿cierto?, en manos de otros. Básicamente por un clima generado por el liderazgo de Woodrow Wilson, ¿cierto?, a nivel internacional, una visión más idealista de las relaciones internacionales. Y por lo tanto, tanto Perú como Bolivia vieron en eso una gran oportunidad para demandar a Chile con la creación de la Liga de las Naciones. Ahora, en ese momento a Perú no le fue tan mal, no me voy a referir al caso peruano, pero en el caso boliviano, en realidad comienza a vivir una situación muy particular. Quien, digamos, presenta la demanda boliviana ante la Liga de las Naciones fue el diplomático doctor Ismael Monte, que había sido presidente de Bolivia, curiosamente, ¿cierto?, en el contexto 1904. Ahora, me hubiese gustado haberme referido a los personajes que presentaron la demanda boliviana ante la Liga de las Naciones. Voy a hacer una referencia muy breve, quizás después con las preguntas me podrán hacer unas preguntas más específicas al respecto, pero había gran expectativa en Bolivia para acceder a Tacna y Arica en ese momento. Pero el problema es que la demanda boliviana fue rechazada por el Tribunal Internacional por problemas más de forma en realidad que de fondo. Y por lo tanto, ahí se produce una primera, y este es el punto que a mí me interesa, esta es la clave que les traigo, se produce una primera frustración boliviana respecto a este tema con Chile. Entre 1904 y 1919
en realidad se empieza a generar este sentimiento en Bolivia de que en realidad el acuerdo que habían llegado en 1904 no era lo que ellos habían esperado. Ahora, este acuerdo de 1904, en que básicamente se entregan ferrocarriles, acceso al mar a través de un sistema más bien funcional, era muy parecido, y por supuesto también con aportes económicos por parte de Chile a Bolivia, fue muy parecido al acuerdo que también en 1904 Bolivia hizo con Brasil. Por tanto, cuando a veces en Bolivia dicen, no, que nos vimos presionados, etcétera, es un poco extraño, porque en realidad el mismo modelo de acuerdo que se genera con Brasil es el mismo modelo de acuerdo que se genera con Chile en ambos tratados, ¿no? Y además que fue Bolivia el que entregó la minuta para las bases del acuerdo en 1904, y quien entrega esa minuta fue Víctor Aramayo, un minero boliviano, que es otra clave muy importante, pero que si tengo tiempo la voy a tratar. Fíjense ustedes que Jorge Escobar Cusicanqui, un historiador boliviano, dice: la comisión de juristas fundó su informe desfavorable en objeciones de forma como ha sido presentada la demanda boliviana sin llegar a pronunciarse sobre el fondo del tema. Sin embargo, ello no fue lo más relevante, al menos para la posición demandada, que fue la chilena, sino lo que significó para los dirigentes bolivianos este fracaso. Todo indica que ahí se produce un punto de inflexión donde cambia la posición tradicional boliviana de reivindicación marítima, ¿ah?, y también de revisión al tratado, por una postura que nosotros, en realidad no nosotros, en realidad los juristas bolivianos, y nosotros lo hemos retomado, algunos juristas bolivianos la han denominado el emotivismo. Entonces, para mí, la clave de aquí es entender qué es el emotivismo que surge, en nuestra opinión, a partir del fracaso de 1919. Dice Marcelo Hostias Trigo, que es un abogado y diplomático boliviano, dice: esta demanda ante las Naciones Unidas, ante la Liga de las Naciones, perdón, se inspiró en la orientación de los llamados reivindicacionistas o revisionistas, que propiciaban la recuperación de la totalidad del territorio perdido en la Guerra del Pacífico mediante la revisión del tratado que consolidó la pérdida del litoral boliviano. En realidad, esta visión se profundiza con ese fracaso y se transforma en lo que hemos denominado el emotivismo. Fíjense ustedes de que este fracaso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en un documento oficial de 1920, plantea de que vivo aún el recuerdo de las manifestaciones de cordialidad con que el gobierno del señor Gutiérrez Guerra expresaba su complacencia por la situación de estrecha amistad existente entre Chile y Bolivia. Se produjeron en este último país los sucesos políticos de julio del año 1920, provocados por el Partido Republicano que encabeza el señor Bautista Saavedra, actual presidente de la República de Bolivia. Sucesos cuya consecuencia inmediata fue la caída del gobierno del señor Gutiérrez Guerra en esa oportunidad, en esa revolución que enarboló como bandera la reivindicación del litoral perdido por Bolivia en la guerra de 1879. Es decir, el fracaso diplomático boliviano llevó a un golpe de Estado. ¿Ah? Y ese golpe de Estado significó, sin duda, un cambio importante en esta política boliviana. Entonces aquí sostenemos que el emotivismo tiene un origen histórico bien identificable y que no se trata de un factor interno o inmanente al desarrollo de la diplomacia boliviana, sino que es un factor que emana de la propia cultura política de ese país. Por lo tanto, en nuestra opinión, es que el emotivismo solo tiene sentido dentro de la cultura boliviana. No es una corriente diplomática internacional que uno pudiese asociar, ¿cierto?, al pensamiento de las relaciones internacionales, como por ejemplo lo que ocurre en Chile. Chile tiene diplomáticos que se adscriben, por ejemplo, a la visión teórica del realismo en relaciones internacionales.
o al idealismo en relaciones internacionales, o al constructivismo en relaciones internacionales. En el caso boliviano, efectivamente, hay posturas diplomáticas en ese sentido. Pero existe una en particular, que sería el emotivismo, que tiene características absolutamente propias y que se refieren solamente a la reivindicación boliviana hacia el tema del litoral y por lo tanto tiene un destinatario exclusivo, que sería Chile. Entonces el emotivismo, si bien a lo mejor el emotivismo también elabora un discurso hacia, por ejemplo, el tema del Chaco con Paraguay, o hacia Brasil o hacia Argentina, recordemos nosotros que prácticamente todos los países que son vecinos de Bolivia, ¿cierto?, se anexaron parte del territorio boliviano. De hecho, el país que anexó menor territorio de Bolivia, de todos ellos, fue Chile. Lo que sucede es que Bolivia dice, sí, lo que pasa es que Paraguay anexó el Chaco, ¿cierto?, a su territorio, pero Bolivia sigue siendo un país con Chaco. ¿Ah? Brasil anexó el Acre, pero Bolivia sigue siendo un país, ¿cierto?, amazónico. Perú anexó, ¿cierto?, una parte importante de la zona del lago Titicaca, pero Bolivia sigue siendo un país lacustre. Y Chile se anexó, ¿cierto?, el territorio de Atacama, pero Bolivia dejó de tener salida al mar. Por lo tanto, por eso ellos hablan de la cualidad marítima boliviana. Ahora, nunca han explicado de manera precisa qué entienden por cualidad marítima. ¿Ah? Porque la cualidad es un concepto, ¿cierto?, distinto a un territorio. ¿Ah? No es lo mismo. A mí una de las cosas que me preocupan es que algunos historiadores y diplomáticos bolivianos que se han caracterizado por ser integracionistas, por ser... hay una tipología que también surge de esta discusión, que en Bolivia habrían diplomáticos, académicos, etcétera, que se les conoce como pactistas o pragmáticos. ¿Qué significa eso? Que son personas que en realidad lo que pretenden es negociar con Chile una solución al problema de la cualidad marítima, una solución que sea beneficiosa para Bolivia y también para Chile. ¿Ah? Tenemos el caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya, que hizo una propuesta de un territorio que él lo llama de paz e integración entre que Perú, Bolivia y Chile, todos aportaran ese territorio como un fenómeno funcional, permitiese, ¿cierto?, la presencia boliviana en el Pacífico, la presencia chilena en los Andes, ¿cierto?, lo mismo que el caso peruano. Entonces se les conocen como pactistas o pragmáticos. Entonces, llama la atención que algunos integracionistas bolivianos, quizás algunos incluso pactistas bolivianos, hayan comenzado en este último tiempo, en estas últimas décadas, a asumir también el discurso motivista. ¿Eh? Estoy pensando, si me apuran un poco, estoy pensando, por ejemplo, en Fernando Cajías, ¿eh?, con quien nosotros nos hemos reunido muchas veces en estas jornadas de integración entre Bolivia y Chile, y él ha sido siempre la cabeza de la delegación boliviana. También ha sido una persona que ha estado por revisar los textos escolares, a propósito de lo que se presentaron hace un rato aquí, bolivianos-chilenos, para eliminar los estereotipos y los prejuicios. E incluso también escribió junto a Cavieres, el historiador nuestro, Eduardo Cavieres, ¿cierto?, este libro sobre Chile-Bolivia, donde muchos participamos. Y me confiesa el propio Fernando que él escribió el texto de la justificación histórica de esta demanda que hoy día tiene Chile en La Haya. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Porque si uno se pregunta, bueno, Bolivia y Chile siempre han estado en esta situación tan tensa. Pues no. Claro, lo que pasa el año 20, se profundiza, surge esto, pero el emotivismo siempre fue en Bolivia una posición minoritaria.
siempre los pactistas, los integracionistas, los pragmáticos, tuvieron una posición bastante más dominante. Por eso que Bolivia siempre buscó, por decirlo de alguna manera, tratando de llegar a ciertos acuerdos con Chile en diferentes momentos de la historia, que hoy día lo están tratando de sacar como argumentos también, que es lo que llaman los derechos expectaticios. Por ejemplo, hay un periodo de las relaciones diplomáticas y paradiplomáticas entre Bolivia y Chile, que nosotros le hemos denominado la década dorada de las relaciones boliviano-chilenas, que es el periodo cuando llegó al gobierno en Bolivia el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que es, no se dejen confundir con lo de revolucionario, porque es un partido socialdemócrata, cuando llega al gobierno, ¿cierto?, Paz Extensor y Siles Suazo. Y en Chile, desde el periodo de González Videla, del 48, y después fundamentalmente el periodo del gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Esto se termina, este periodo de muy buenas relaciones se termina con el conflicto del Lauca. Pero en realidad, en mi opinión, el conflicto del Lauca más bien es una expresión de molestia, porque no se avanzó lo suficiente y porque en Chile llega el gobierno Jorge Alessandri, que cambia la política exterior chilena. Entonces, en realidad durante el siglo XX, la mayor parte del siglo XX, fueron dos países con relaciones diplomáticas. Si ya llevamos mucho tiempo sin relaciones diplomáticas, pero eso es a partir de 1978, que es el otro momento clave, en mi opinión. Que es el otro momento que profundiza, ¿cierto?, el emotivismo en Bolivia y comienza lentamente a tomar el liderazgo y a hacerse más, con un discurso mucho más dominante en la escena diplomática y paradiplomática en Bolivia. Bueno, por lo tanto, si uno también se pregunta con respecto, ¿y qué pasa por el lado chileno? Seré muy breve porque no estoy estudiando el caso chileno en este minuto aquí. En Chile, efectivamente, también tuvo de contraparte el emotivismo boliviano una postura que tampoco fue dominante en Chile y que creo que no es dominante en Chile, ni la ha sido, en el campo de la diplomacia y también de la relación internacional en general, que es la visión nacionalista. Pero la postura nacionalista es también una postura exportada de fuera, porque el nacionalismo surge en Europa, ya lo vemos, ¿cierto? No es necesario entrar en esos detalles, pero posiciones, por ejemplo, como la de Francisco Antonio Encina y también la de Jaime Izaguirre, Enrique Espinosa, etcétera, son posturas muy nacionalistas y que a veces uno las escucha, ¿cierto?, en cierto discurso, como por ejemplo que Bolivia nunca tuvo mar, que Bolivia nunca tuvo un puerto, que Chile en realidad en rigor su límite era con Perú y sitúan a veces el Loa o incluso más al norte. Esas posturas uno las escucha, pero uno sabe que en rigor son posturas más bien minoritarias dentro de Chile. Pero en Chile sí hay una postura nacionalista, pero a diferencia de la postura emotivista boliviana, que también es nacionalista, la postura emotivista boliviana es exclusivamente boliviana. Y aquí hay un elemento clave, que es un personaje en particular, que se llama Franz Tamayo. ¿Quién es Franz Tamayo? Franz Tamayo en Bolivia es conocido, bueno, como diplomático, político, pero fundamentalmente es conocido como literato. Franz Tamayo expresa, en mi opinión, ese sentimiento, pero que es de una parte de Bolivia, que es un sentimiento, él es paceño, pero en realidad no es de la ciudad de La Paz, sino que más bien es de una zona rural, más bien cerca del lago, ¿cierto? Él es mestizo, hijo de un padre criollo de mucho dinero y de madre indígena, educado en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y posteriormente en Francia, donde se doctoró. Él fue un miembro de la comisión que presentó la demanda boliviana ante la Liga de las Naciones en 1919. Y él desarrolla un discurso indigenista
pero indigenista ilustrado, ¿ah? Mezclado con nacionalismo. ¿Ah? Y ese discurso de Tamayo, que fue un discurso minoritario, emerge fundamentalmente, por ejemplo, durante la Guerra del Chaco, donde Tamayo incluso fue nombrado formalmente presidente de Bolivia, pero nunca pudo asumir. ¿Ah? Pero el discurso de Tamayo, que además es un discurso muy moral, porque ustedes tienen que comprender lo siguiente: cuando alguien demanda a un otro, y ese otro es entendido como el victimario, en realidad se produce una relación ética diferenciada, porque la víctima está si bien es víctima, está moralmente, se siente, comillas, moralmente superior al victimario. Y eso es que también genera en el discurso emotivista un discurso moral, ¿ah?, que tiende, en cierta forma, ¿cierto?, a poner a Chile en una posición de inferioridad ética. Y eso es lo complejo, porque nadie va a poder negociar con un otro que te ubica a ti en una inferioridad ética. Por eso que algunos autores, como por ejemplo, estoy hablando de autores bolivianos, consideran que el emotivismo lo que lleva a Bolivia es a un callejón sin salida. Por ejemplo, Raúl Barrios y William Torres, dos especialistas bolivianos, dicen que en el trasfondo del emotivismo, dice, hay una debilidad autocompasiva derivada de los desmembramientos territoriales producidos en sucesivas guerras, han sido ingredientes que han configurado la percepción negativa y desconfianza hacia los vecinos, particularmente Chile. Entonces, existe así, dicen ellos, un sistema de creencias cuyo núcleo duro ha renovado continuamente percepciones negativas con respecto del ambiente externo, destacando sobre todo aquellos casos particulares donde la historia bilateral ha dejado huellas de un alto grado de confrontación y antagonismo. Los casos de Chile y Paraguay son los más recurrentes en el imaginario boliviano sobre los conflictos que ha mantenido con los países vecinos. Y este jurista es muy importante, además de su prestigio, que es Horacio Andaluz, que por supuesto no es paceño, él es cruceño, y él plantea, él hizo su... Es muy interesante porque Horacio Andaluz hizo su tesis doctoral en Chile. Dice que esta corriente ha manipulado los sentimientos bolivianos. Dice, sus propuestas de solución a la mediterraneidad representan más una expresión de deseos que un planteamiento viable. Según este autor, el fracaso del emotivismo ha consistido en generar alternativas ficticias, de fácil aceptación por generaciones de bolivianos, pero no por ello menos inconducentes e improductivas. Y a la conclusión que llega Andaluz es que el emotivismo habría llevado a la política exterior boliviana hacia un camino sin salida, incluso contrario a los intereses de Bolivia. Dice, comillas, la culpa más grave del emotivismo no es solo su fracaso en la solución de la mediterraneidad, que no ha logrado nada, sino que a esta altura su fracaso ha llevado a muchos a creer que el problema de la mediterraneidad es insoluble. En efecto, consecuencia funesta de dicha escuela es que, hastiada de una cantaleta secular y tan recurrente como a carente resultado, las generaciones jóvenes, de hecho, ya adoptaron la postura de insolubilidad y la resignación al enclaustramiento, cierre comillas. Siguiendo la clasificación de Andaluz, Mila Francisco establece las categorías de reivindicacionista, practicista e integracionista. Este autor señala que los reivindicacionistas, y particularmente los emotivistas, desean el retorno al mar a través de territorio que fue boliviano e invocan la justicia del uti possidetis juris de 1810 y exigen una reparación de la lesión que sostienen sufrió su país. En definitiva, buscan la reivindicación de derechos que fueron violados y no solicitar a Chile a modo de favor la concepción de un puerto para Bolivia, cierre comillas. Entonces, en realidad, como lo estamos viendo, la pregunta es, ¿por qué hoy el emotivismo comienza a dominar la escena boliviana, que fue lo que inspiró y llevó a esta demanda que está hoy en La Haya? En mi opinión, es porque habría, a modo de hipótesis, ¿cierto?,
un ambiente favorable al emotivismo cuando entre dos países no hay relaciones diplomáticas. Y por lo tanto, la inexistencia de relaciones diplomáticas desde 1978 a la fecha ha sido el ambiente propicio para un crecimiento de la postura emotivista respecto de las posturas pactistas, practicistas, integracionistas y pragmáticas en Bolivia, que lo dominaron hasta 1978, con algunas excepciones que yo diría que básicamente fue el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahora, para ir concluyendo, es que la pregunta es, ¿qué va a suceder? Evidentemente que aquí hay cosas que me interesan dejar en claro. En mi opinión, el presidente Morales, por su larga tradición de sindicalista, él está muy acostumbrado a las negociaciones. Y por tanto, creo yo, que él no es un representante típico, ni lejos de serlo, del emotivismo. Porque ustedes comprenderán que el emotivismo, obviamente que no es solo diplomático, es más, podríamos decir que el emotivismo más bien se ubica fuera del campo diplomático en su mayoría. De hecho, cuando uno lee y escucha a personas que plantean la postura emotivista, generalmente o son diplomáticos ya fuera de carrera o no son diplomáticos. Y han habido, en cambio, muchos académicos que han sido diplomáticos que han hecho propuestas en el otro sentido, en el sentido de integracionista. Por ejemplo, Antonio Ananíbar, que hizo toda una propuesta para discutir el Consanía, ¿cierto? El caso de Ramiro Prudencio, que fue director de la escuela de la Academia Diplomática en Bolivia, que él fue, y este es un punto que voy a tomar, muy crítico a la posición del presidente Mesa con la famosa postura de la molécula de gas, ¿cierto? O el caso de Armando Loaiza, en fin, etcétera. Es decir, hay una intelectualidad boliviana y paceña, para no ubicar solamente que el emotivismo, que solo hay emotivismo en la zona de La Paz, sino también están estas otras posiciones. Sin embargo, yo creo que, y aquí retoma Ramiro Prudencio, yo creo que la posición del expresidente Carlos Mesa, en mi opinión, dado también su gran interés, digo que estamos, además que Carlos Mesa es historiador, su gran admiración, ¿cierto?, por Santa Cruz, se asemeja muchísimo a la postura de Franz Tamayo. Es decir, Carlos Mesa sí es, en mi opinión, un emotivista. De hecho, a mí me tocó, y le cuento como anécdota, estábamos en estos encuentros chileno-bolivianos en La Paz, cuando Ramiro Prudencio presenta su hipótesis de que se genera un quiebre fundamental en las relaciones chileno-bolivianas, cuando Carlos Mesa dice esta frase, digamos, que a Chile ellos le facilitan gas a Argentina, pero que a Chile no vaya ninguna molécula de gas. Entonces, eso generó, por supuesto, en la posición nacionalista chilena una postura de reacción inmediata, ¿cierto? Y en el emotivismo boliviano una exacerbación a su posición. Ese día estaba Carlos Mesa ahí. Iba a dar una ponencia, así como, porque era un congreso académico, iba en calidad de historiador, a pesar que Ramiro le dice, bueno, con todo el respeto a la presencia del expresidente aquí, quiero criticarlo, y en un ambiente académico, por favor, ¿cierto? Todo es criticable. Esta es una discusión entre ideas. Bueno, se indignó el señor Mesa, dejó su ponencia sobre Santa Cruz a un lado, el mariscal Santa Cruz, y se dedicó a insultar a Ramiro Prudencio, acusándolo incluso de espía chileno. Entonces, el hecho que haya nombrado el presidente Morales a Carlos Mesa como el representante boliviano ante la Haya, a mí me parece un punto preocupante. Lo que creo yo, como integracionista y una persona que ha estado por muchísimos años
luchando por que Chile y Bolivia recuperen, ¿cierto?, el diálogo diplomático, porque a nivel paradiplomático nosotros los académicos siempre lo hemos mantenido vivo. Esperar que suceda algo que permita que dos países hermanos que nunca debieron dejar de conversar y nunca debieron haber roto sus relaciones diplomáticas vuelvan a la normalidad, porque conversando, ¿cierto?, no solo las personas, sino que también los países se entienden. Y por cierto, buscar nuevamente ese retorno no solo a la agenda de los 13 puntos, sino todavía una discusión que hemos tenido por mucho tiempo, al amparo, por ejemplo, del convenio Andrés Bello, que también se vino abajo, que es rediscutir, ¿cierto?, la historia de ambos países. Yo creo que buena parte de lo que sucede entre Bolivia y Chile surge desde una mirada absolutamente sesgada del otro. En Bolivia una mirada, ¿cierto?, de victimización, y en Chile una mirada, ¿cierto?, de un nacionalismo altanero. Yo creo que lo importante es que ambos países, ojalá nunca, y pienso que eso es una responsabilidad de Bolivia, nunca estos países deberían haber ni siquiera pensado este escenario que vamos a comenzar a vivir a partir del próximo mes. Creo que lo peor que puede ocurrir en estos dos países es que uno demande a otro en un tribunal internacional. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos tiempo para algunas consultas, comentarios. En este sector hay asientos, así que las personas que están ahí. José. Gracias. Profesor, aparentemente el emotivismo es una postura diplomática y de alguna élite política. ¿Cómo se expresa esto en políticas nacionales desde un punto de vista territorial hacia el resto de la ciudadanía? ¿Existen normativas como el Día del Mar o expresiones escolares en cuanto a esta postura emotivista, y no del pragmatismo que planteaba usted, que era la otra postura? ¿Existen estas políticas que se expresan en la territorialidad de los ciudadanos bolivianos? Sí, yo creo que tenemos que poner atención. Me alegra mucho de que haya habido una ponencia anterior sobre la didáctica de la historia, porque yo creo que es ahí donde justamente a veces se expresan estas posturas. El currículum escolar, ¿cierto?, reproduce, ¿cierto?, un fragmento seleccionado de la cultura para el resto de la nación. Y el currículo escolar, entonces, a veces, dependiendo del periodo, se puede reproducir este tipo de visiones, o visiones más pragmáticas o visiones más emotivistas. Y por lo tanto, cuando se reproducen visiones más emotivistas, en el caso boliviano, o más nacionalistas, en el caso chileno, sin duda, eso va a afectar la posición, la visión de mundo, ¿cierto?, respecto al otro de las generaciones futuras. Eso es lo más complejo. Ahora, uno ve las posiciones emotivistas mucho más en textos de historia, de todo tipo. Y curiosamente, las visiones más ilustradas, más académicas, en Bolivia más bien se enmarcan dentro de las posturas pactistas o pragmáticas o integracionistas. Creo que en el ámbito intelectual, en Bolivia, yo diría que termina predominando el mayor peso argumentativo de estas posturas respecto a las emotivistas, que generalmente apelan, por supuesto, como se dice, a las emociones, en fin. Y en Chile también, yo creo que las visiones intelectuales mucho más integracionistas, o visiones más pragmáticas, más realistas. La postura realista en Chile es muy clara. Creo que también hay visiones más idealistas dentro de relaciones internacionales en Chile, tanto en el ámbito académico como en el ámbito diplomático. Por tanto, ahora, ¿qué tanto en Chile eso se expresa en los textos escolares? Yo diría que se expresa menos que en Bolivia. Creo que los textos escolares en Chile tienen un camino un poco más independiente. Uno lo puede ver. A mí me preguntaba el diario El Deber de Bolivia,
sobre los estereotipos en los textos escolares. Y porque ellos me decían, porque en los textos escolares bolivianos, y me consta porque lo he visto, hay una visión de Chile muy negativa, qué sé yo, en fin, ustedes lo saben, ¿no? Y yo les decía, en realidad, la visión de Bolivia en el texto escolar chileno, en realidad es ausencia. Hay muy poco. Lo cual también es un texto, ¿eh? Un subtexto. ¿Eh? Claro. Fernando. Sí, profesor, me inquieta un poco estas explicaciones que son un poco emotivas en general o emocionales en general respecto a la relación entre Chile y Bolivia. De hecho, usted mismo lo decía recién, hay dos tratados casi idénticos, ¿no es cierto?, pero que han seguido una trayectoria completamente distinta, el tratado con Brasil, ¿no es cierto?, y el tratado con Chile. Y en ese sentido, me parece que habría que hacer una autocrítica a lo que han sido las políticas públicas chilenas con posterioridad a la Guerra del Pacífico. Te lo planteo esto porque si uno mira lo que finalmente hizo Chile después de la Guerra del Pacífico, a lo que se comprometió, etcétera, ¿no es cierto?, con Bolivia, estamos hablando de algo así como 4 millones de libras esterlinas para la construcción del ferrocarril, algo así como medio millón de libras esterlinas solo para pagar las deudas externas bolivianas. Raya para la suma, en plata de hoy día estamos hablando de que Chile pagó alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en reparaciones de guerra. 4.000 millones de dólares es el costo de toda la reforma educacional chilena. Pero además lo hizo, ¿no es cierto?, aportando elementos para el comercio internacional que eran tecnología de última generación en ese tiempo. Un ferrocarril, ¿no es cierto?, como el ferrocarril de Arica-La Paz, ¿no es cierto?, con cremalleras, con capacidad para subir 5.000 metros de altura, es muy poco frecuente en el planeta por esa época. Si uno ve hoy día, ¿no es cierto?, la vinculación, la infraestructura de comunicación y de transporte que hay a través de Chile al servicio de Bolivia, hay una distancia sideral. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que las autoridades políticas chilenas, ¿no es cierto?, le han dado muy poca importancia a la renovación objetiva o a la actualización objetiva del Tratado de Paz y Amistad con Bolivia. Y yo creo que ahí hay un mea culpa que hay que hacer que es importante. Cuando en Bolivia se dice que Bolivia está aislada respecto al Pacífico, parece que tienen razón. Parece bastante cierto que efectivamente para Chile, Bolivia no tiene ninguna importancia. Las necesidades de intercambio comercial, los costos de transporte, que son siderales para ellos, no pesan nada en la política chilena. Un comentario. Qué bueno que me hace esta pregunta porque me permite referirme a algo que yo dije no voy a tocarlo porque no. Fíjense ustedes que los mineros bolivianos, la minería boliviana, recordemos, hasta la década del 50 Bolivia vivió de la minería de manera preferente, de la minería, digamos, de altura. Y por tanto fue la minería la que, en cierta manera, dinamizó ese país durante todo ese tiempo. Ahora, en 1860, específicamente en 1864, un minero boliviano llamado José Avelino Aramayo, en concomitancia con un ingeniero alemán llamado Hugo Reck, presentaron un proyecto al gobierno del Perú, ¿cierto?, para construir un ferrocarril de Iquique a Oruro. Es decir, ellos ya en ese tiempo estaban pensando en esta lógica, porque los ferrocarriles en ese tiempo eran la modernidad. Perú se endeudó completamente, ¿cierto?, el guano lo hipotecó para la construcción de ferrocarriles, que es lo que hizo Henry Meigs. Chile lo mismo, construyó ferrocarriles en el norte chico. Es decir, los ferrocarriles, y además era la presencia inglesa aquí, ¿no?, porque lo construían ingleses, en definitiva, ¿no?, la mayoría, o norteamericanos, en el caso también alemanes. El punto es que esta idea de construcción del ferrocarril fue una idea tan potente que todos estos países la tomaron, que se pensó incluso en un ferrocarril que iba a integrar todo Iberoamérica, desde Argentina, Chile, hasta Estados Unidos. Esa era la idea de un entramado ferroviario que iba a modernizar toda América. Eso no ocurrió, pero que hubo un intento, lo hubo, y se construyeron muchos ferrocarriles que integran Argentina con Bolivia, Bolivia con Brasil. Por lo tanto, lo que hace Bolivia en definitiva con estos tratados, asegurar esa integración ferroviaria con Brasil, el acuerdo del 1804 del ACNE,
la integración ferroviaria con Chile, con el Pacífico, el Tratado de 1904 también, ¿cierto? Y los acuerdos que hace con empresas internacionales. Y se empieza efectivamente a construir estos ferrocarriles. Lo que sucede es que pasa tanto tiempo que en definitiva los ferrocarriles ya no expresan la modernidad. ¿Entiendes? Entonces empiezan a aparecer las carreteras como una demanda necesaria. En el caso de Tarapacá, por ejemplo, hubo intentos de construcción de ferrocarriles hacia Oruro hasta la década del 20, ¿ah? Hasta que después empieza a haber un intento de construcción de carreteras. Por lo tanto, esta conexión con el puerto de Antofagasta y posteriormente la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz estaba dentro de esa ideología. Esa visión fue la que creó el Tratado de 1904. Punto. ¿Me entiende lo que dice usted? Entonces, y eso así lo entendieron. Lo entendió la élite boliviana por mucho tiempo. Pero vieron una oportunidad. ¿Ah? A propósito, yo creo que la guerra mundial abrió una discusión sobre el tema. Y por tanto, quien negocia en 1904 el tratado en Chile, el que inicia la apertura de la negociación fue Víctor Aramayo, hijo de José Avelino Aramayo. Y luego, como Víctor Aramayo se había educado en Francia, ¿cierto?, él formó parte de la comisión que demanda a Chile. Y el presidente de Bolivia, que acuerda con Chile, fue el que estuvo en esa delegación. Por lo tanto, hubo una suerte de arrepentimiento, al parecer, de la élite boliviana respecto al Tratado de 1904, pero solo con Chile, usted tiene razón, solo con Chile. Parece que no encontraron suficiente una salida funcional al litoral. Esa es una discusión, yo no voy a entrar en ese punto, pero creo que Chile, pienso, de que ha tenido ¿por qué la actitud de Chile tanto de dejar a Bolivia solo? Ese es un término que se conoce en relaciones internacionales como la tercería boliviana, que es la tercería boliviana. Y el otro actor que yo no toqué, porque no podía tocarlo por razones de tiempo, porque Alberto me está mirando ahí. ¿No? Y es que es Perú. Chile privilegia la relación con Perú. Chile tiene un conflicto diplomático que duró 45 años con Perú, desde 1884 a 1929, que fue mucho más complejo que con de Bolivia, ¿cierto? También por el tamaño de Perú y también por lo que se estaba, ¿cierto?, litigando, ¿eh?, para Chile, que dejó pendiente, ¿cierto?, la soberanía de Tacna y Arica. Entonces la definición de una frontera era mucho más importante para Chile. Entonces Chile al final, especialmente el año 29, llega a un acuerdo con Perú después de un largo litigio muy duro, ¿ah? Y ese acuerdo con Perú, ellos le llaman, en realidad son los peruanos los que le llaman, que dejar fuera a Bolivia, se llama la tercería boliviana, y el Tratado del 29 expresamente deja fuera a Bolivia. Y por lo tanto, Chile siempre privilegió a Perú, y yo creo que Chile ha seguido privilegiando al Perú respecto de Bolivia. Chile no privilegió siempre al Perú. Antes del Tratado de 1904, Chile generó que se conoció la política boliviana. ¿Eh? Quien inició esa política fue Domingo Santa María, el presidente. El problema está que esa política boliviana fracasa, ¿cierto? Fracasa, y ese fracaso se expresa cuando Bolivia le entrega la Puna de Atacama a Argentina. Porque también. Entonces, ese fracaso de la política boliviana distancia a Chile de Bolivia. Bueno, ustedes comprenderán que las relaciones diplomáticas tienen muchas aristas complejas. Ahora, creo que al más allá de eso, creo que también hay que tener una visión, por un lado, crítica, que es lo que corresponde a nosotros los académicos, pero por otro lado también una visión comprensiva, porque en realidad a los diplomáticos cuando les corresponden discutir estas cosas, lo hacen en ese momento. Y en ese momento las decisiones que toman son las decisiones que pueden tomar. Por ejemplo, los diplomáticos chilenos hoy día, y como los diplomáticos bolivianos hoy día, están en un callejón bastante sin salida. Ideal, yo como chileno le puedo decir, ideal sería que Bolivia hubiese retirado la demanda y Chile se hubiese comprometido a conversar con Bolivia, como con la agenda de los 13 puntos que ya existía de antes. Y no hubiésemos estado en esta situación que nos pone frente al escenario internacional en muy mal pie.
tanto a Bolivia como a Chile. Sí, una última pregunta atrás. Buenos días, don Sergio González, bienvenido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con cuántos países han roto las relaciones diplomáticas con Chile? ¿Y cuál es la solución que ve usted al conflicto Chile-Bolivia? ¿Qué opina del ferrocarril Arica-La Paz? ¿Es una economía para Arica? ¿Conviene? Esas son las preguntas. La primera pregunta no se la escuché muy bien. La primera pregunta, repítela. ¿Con cuántos países se han roto las relaciones diplomáticas de Chile o con Chile? ¿Con cuántos países? Nosotros ya no tenemos relaciones diplomáticas. Bueno, Chile, curiosamente, con los países que ha tenido conflictos que han llevado a ruptura de relaciones diplomáticas, y en más de una vez han sido precisamente con Perú y con Bolivia. Generalmente son los países limítrofes los que suelen tener, no solo Chile. Fíjense ustedes que a veces nos sorprenden, pero prácticamente 2/3 de las fronteras de América, de Sudamérica, fueron constituidas o definidas o por conflictos bélicos o por la posibilidad de un conflicto bélico. Por lo tanto, eso generalmente es una semilla de litigios diplomáticos posteriores. El Utipus Sideti Juris de 1810 dejó también una semilla de conflicto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que era el Utipus Sideti Juris de 1810? Eran esas fronteras que se establecieron de manera muy deficiente durante el periodo de la colonia por España, y por tanto, que dice más o menos así: las fronteras que tienes son las que vas a seguir teniendo. El problema es que cuáles eran las fronteras si no estaban delimitadas, ¿me entiendes? En el caso de Atacama, ¿dónde estaba la frontera? ¿En el paralelo 23? ¿En el 24? ¿Dónde? Ese es el punto, ¿me entiendes? Y eso va generando conflicto. Charcas, que es Bolivia, o el Alto Bolivia, perteneció al Virreinato del Perú, pero al último tiempo perteneció al Virreinato de La Plata, entonces pudo haber sido argentino. Entonces, es decir, la colonia nos heredó problemas que después las repúblicas, en vez de tener una postura precisamente de integración y de solución de estos conflictos, a veces tendieron a emerger posiciones más nacionalistas que tendieron a generar este tipo de problemas. Ahora, ¿cuál es la solución que yo veo? Yo tengo una opinión que incluso me la publicaron en una revista que se llama Cuarto Intermedio en Bolivia, pero que a lo mejor algunos pensarán que es una solución muy técnica. Miren, lo decía el profesor hace un momento atrás que nos hablaba de didáctica de la historia. Decía, enseñamos una historia del siglo XIX a alumnos del siglo XXI. Yo creo que este es el mismo problema. Tenemos un litigio peruano y chileno del siglo XIX, entonces yo digo, busquémosle una solución del siglo XXI, del siglo que vivimos. Entonces, ¿cuál es el nudo gordiano del conflicto entre Bolivia y Chile? Es un concepto. A lo Bourdieu, ¿no? Como las palabras construyen una realidad y que además la internalizamos después como en el alma, ¿no? El concepto de soberanía. ¿Qué quiere Bolivia? Una salida al mar con soberanía. Ya lo discutió un historiador boliviano que fue además canciller de Bolivia, ¿cierto? Antonio Araníbar. Discutamos el concepto de soberanía. Fíjense ustedes que aquí en Arica, Chile no tiene soberanía plena. Y todos dirán, ¿pero cómo? Pues no tiene. Si tuviera soberanía plena, no tiene por qué preguntarle a Perú si es que le quisiera entregar una parte de este territorio a Bolivia. Claro. Le tiene que consultar al Perú. Eso no es soberanía plena. Perú tampoco tiene soberanía plena en Tacna, porque corre para los dos. Ese es el Tratado 29, el protocolo complementario, ¿no? Pues bien, ¿por qué no una solución marítima a Bolivia a través de una soberanía funcional, o de facto pero no de jure, o perforado, como usted quiera llamarle, pero no plena, no absoluta? ¿Me entiende? Entonces van a decir, no, es que en Bolivia no van a aceptar eso. No lo sé, pero si tuviéramos mentalidad del siglo XXI, ¿para qué queremos un acceso al mar? Para resolver temas del desarrollo.
Queremos acceso al mar para resolver temas de requerimientos económicos, culturales, sociales, etcétera, para mejor bienestar de una sociedad. Para eso lo queremos. O lo queremos para enarbolar banderas, para hacer gritos de nacionalismo. ¿Para qué? Si es para cuestiones funcionales, algunos dirán, ya Bolivia tiene acceso al mar. Pero bueno, si no, eso no es suficiente, ¿por qué no una solución, ¿cierto?, sin soberanía plena? Es decir, como si fuese un territorio soberano. Y por lo tanto Chile en rigor ni pierde su territorio y Bolivia accede a lo que quiere. Pero al parecer no estamos todavía preparados para pensar a los siglos XXI. Claro. Y me da la impresión que en Bolivia ese bollo no lo compran. Pero yo creo que es la solución. No veo otra.